Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo anda, doctor? ¿Qué dice? Invitación. Bueno, un gusto tenerlo acá. Doctor, que obviamente, recién llega, le aclaramos a la audiencia, está, no vamos a decir en el sprint final, pero sí preparando ya motores para el 26, ¿no, doctor? Sí, así es. Con mucha actividad. ¿Cómo les está yendo? ¿Qué recepción tienen en la provincia ante tanta, digamos, mal humor en la sociedad, en el sentido de que no hay, que creo que lo hemos hablado con usted varias veces, no hay clima electoral, por lo menos hasta el 13 de octubre, creo que la gente está en la suya? Sí, a ver, existe el mal humor para con la política. Sí. En el 2023 ya existía y la gente votó en contra de. El tema es que eligió un remedio peor que la enfermedad, ¿no? Claro. Hoy un presidente que no está dando respuestas y que además lo vemos cantando en un Movistar Arena, 6 temas de diferentes artistas. Parecemos un país de fantasía. Si a eso le sumamos que en la provincia no hay clima electoral, porque vemos que la única campaña que hay prácticamente es la del oficialismo. Es muy difícil hacer campaña con los pocos recursos que otorga el Estado Nacional. A nosotros nos han otorgado, por ejemplo, 10 millones de pesos. Con eso prácticamente uno no se puede mover. Claramente hay otros que tienen la posibilidad de sacar a otros lados. Pero nosotros entendemos que nuestra fortaleza tiene que ver con el poder pensar, el poder transformar las cosas. Somos la única lista de 9 listas que ha presentado proyectos de cuáles son las ideas que llevaríamos para plasmarlas en el Congreso de la Nación. El resto de la política se debate la campaña levantando pesas, bailando, tomando mate, comiendo semitas, haciendo payanita con la pelota. Y eso es muy triste porque eso es lo que somos, ese es el país que somos. Digamos, doctor, yo creo que en vez de creen que tal vez puedan pasar por algo simpático, pero la sociedad no está viendo ya nada simpático. Es decir, si es criticable lo del presidente cantando en el Movistar Arena, con plata de todos seguramente, porque se movilizó de todo el país. Y lo que debe costar llenar ese lugar. También es criticable, como dice usted, que salen en las redes sociales haciendo payanita, uno haciendo fuerza y decir esto es Fuerza San Juan. La sociedad ya está cansada y desgraciadamente creo que no veo un norte definido, o lo que es peor. A lo cual va mi siguiente pregunta. ¿Se rompe la polarización? Porque parece tal vez más polarizada todavía, una sociedad más dividida. La polarización cuesta romperla porque hay que tener el dinero para poder llegar y comunicar masivamente las propuestas. Nosotros desde Provincias Unidas, que es un espacio nuevo, si bien hay 6 gobernadores y probablemente les vaya bien en sus provincias, acá nos cuesta mucho romper la polarización, que es una polarización hasta tendenciosa, te diría, entre Orrego y Uñac. Claro. ¿Por qué? Porque a Orrego le conviene que su adversario sea Uñac, y porque a Uñac le conviene que seguir siendo el adversario de Orrego. Entonces, esta lista que ha formado Uñac, con Andino, con ¿cómo se llama la intendente? Con Rosas y con Gramajo, es la lista que termina siendo la alternativa a Orrego. Y lo cierto es que no es una alternativa. Pero bueno, cuesta mucho llegar ahí. A mí me gustaría haber debatido con Fabián Martín, con Cristian Andino, con Abel Chiconi, la reforma del Código Penal, la reforma de la Ley de Ejecución Penal, la reforma de la Ley de Jubilación, la reforma de la Ley de Trabajo, la reforma de la Ley Federal de Educación, que son todas propuestas que nosotros las hemos puesto en las redes, nos hemos sentado, hemos estado 1 mes y medio estudiando, las hemos escrito, las hemos planteado. Sin embargo, a nadie le interesa. La gente sigue votando lo mismo, sigue votando. Nosotros en el Congreso de la Nación ya tenemos legisladores nacionales que se caracterizan por no hablar nunca y por no presentar proyectos. Bueno, el desafío hoy que tiene San Juan es poner un representante de San Juan en el Congreso de la Nación y no que de Nación nos pongan un representante acá. Porque si gana alguien del kirchnerismo, si gana alguien de Milei, cuando ocupen esa banca, que es una banca de San Juan,
van a votar lo que diga Milei y van a votar lo que diga Cristina. Eso no nos cae duda porque ya lo venimos viendo. Además que no nos cae duda que tampoco se van a esmerar mucho en hablar o en presentar proyectos. De ahí que el desafío que nosotros tenemos lo sostenemos en función de que creemos que debemos generar esta suerte de cruzada contra estos monstruos, que es el equipo del presidente, el equipo del gobernador, el equipo del kirchnerismo, porque si no, nunca existen alternativas. Bueno, hoy existe una alternativa, existe a nivel nacional, se llama Provincias Unidas, es una alternativa nueva, distinta, con un carácter y un contenido muy federal. El tema es que le llegue a todos y cada uno y que sepan qué hacemos, qué pensamos, qué es lo que hemos hecho, quiénes somos, y que sepan que somos una alternativa a lo que ellos ya conocen de la política. Esta alternativa, ¿no? Bueno, durante este fin de semana hubo elecciones en una comuna justamente cordobesa, bueno, y obtuvo, me sorprendió, ¿no? El 87% del electorado. No recuerdo en este momento el nombre de la comuna. Córdoba tiene, bueno, una estructura muy difícil, tiene más de 50 comunas. Hay algunas comunas, mire, que son tan chiquitas que son de 3.000 habitantes. Pero bueno, de alguna forma, este 47%, por lo menos en Córdoba, ¿no? Lugar de alguna forma, junto con Santa Fe, y nació justamente Provincias Unidas, ¿no? Es una referencia, ¿no? Este 87% también para de alguna forma obtener, ¿no? Lo que ya logró en algún momento el armador de estas Provincias Unidas. Nos referimos a quien fuera candidato a presidente de la Nación, el cordobés Yarlora. Schiaretti, Yarlora es el actual, Schiaretti, y que obtuvo el 6% de los votos, lo cual implica de que ese 6% va a ir aumentando seguramente en este armado nacional, ¿no? Sí, también lo interesante, vos has mencionado a dos de los 6 integrantes en calidad de gobernadores, es que por primera vez dicen, che, dejemos los colores políticos de lado, veamos cuáles son los objetivos de este país, de nuestras provincias. Hay 3 gobernadores radicales, Puyaro de Santa Fe, Zahir de Jujuy, Valdés de Corrientes. Hay 2 gobernadores justicialistas, Yarlora de Córdoba y Vidal de Santa Cruz. Está Nacho Torres, que es del PRO. Siempre está esta cosa del kirchnerismo que va por más, y ahora Milei, donde están los puros y los impuros. Pareciese ser que en este país, si vos pensás diferente al que gobierna, sos una suerte de hereje. Eso no debe ser así. Nosotros nos hemos constituido como Provincias Unidas en un gobierno representativo, republicano, federal. Tenemos necesariamente que tener identidades propias las provincias y tratar de tener un cooperativismo y corporativismo entre nosotros en fin de ayudarnos. No debemos ser parte de otro o un apéndice de otro. Hoy cada provincia es un apéndice de este país, un país centralista como nunca, donde todos los subsidios y todo está concentrado, lo bueno y lo malo digo, en Buenos Aires. Por eso digo que esta alternativa realmente que se plantea es importante, es distinta, porque habla de comenzar a trabajar en el federalismo y en las identidades provinciales. No me llama la atención tanto la elección de este pueblo de Córdoba, porque es un pueblo que está muy bien, que está cerca de muchos pueblos turísticos, donde a su comuna le va bien, y si a vos te va bien, es normal que votes a quien hace que te vaya bien, claro, y siguen votando el gobierno. A mí lo que me llama la atención es, por ejemplo, la elección en Provincia de Buenos Aires, en la sección tercera, donde está La Matanza, en Lorenzo Varela. Ahí tenés los mayores índices de analfabetismo, los mayores índices de mortalidad infantil y mortalidad materna, los mayores índices de delincuencia, más de 100 delitos contra la propiedad por día, un homicidio cada 2 días, 1 de cada 5 homicidios vinculados al narcotráfico, y sin embargo la gente sigue votando a las mismas personas que lo llevan a ese lugar. Bueno, ahí tenemos la política alimentando a la pobreza y la pobreza retroalimentando a la política. Sí, claro. Eso es jodido porque el Gran Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, perdón, es el 40% de nuestro padrón electoral. Sí. Y La Matanza, o la sección tercera, es más del 20%. Entonces, si nosotros tenemos, esto es como el síndrome de Estocolmo, parece que estamos enamorados de nuestros captores y no salimos nunca de eso. Eso es lo que nosotros no queremos para San Juan. Y no nos olvidemos que hace 20 años la grieta la veíamos que estaba muy lejos.
Bueno, hoy el narcotráfico a nosotros nos parece lejos, pero eso avanza rapidísimo. Recordemos que es la segunda economía mundial. Cuando queramos acordar, lo vamos a tener acá. Sí. Todo lo que estamos viendo hoy de los crímenes, de lo que ocurre, y mientras tanto el presidente cantando en el Movistar Arena y presenta un proyecto de código penal donde, por ejemplo, no ataca ninguno de los delitos que son sistémicos, ni el narcotráfico, ni la trata de personas. Algo hay ahí, ¿no? Doctor, acaba de decir Provincia de Buenos Aires que es el dolor de cabeza del gobierno, y creo que de todos, de Provincias Unidas también, porque a ver, evidentemente el gobierno sabe que pierde la Provincia de Buenos Aires y necesita nada más ni menos para contrarrestar un poco, equilibrar un poco en cantidad a Córdoba, pero el gobierno también sabe de que Córdoba la tiene complicada, que gana Provincias Unidas ahí. ¿Cómo ve después del 26? Desde la Casa Blanca le han dicho tenés que llamar y empezar a charlar por lo menos. Formar consenso, formar ¿no? Consenso. Charlar, algo que no supo hacer nunca este gobierno. No quiso o no pudo, claro. Diría como decía Alfonsín, o no supimos, no quisimos o no pudimos. Después del 26, seguramente porque Provincias Unidas, las encuestas dicen que los gobernadores van a manejar un bloque de 25 a 30 diputados, nada despreciable el número, que van a pesar, pero lo ve convocando para sacar el país. Y eso es lo difícil. Yo no quiero desmerecer al presidente. A mí me encantaría que... Porque quien salga primero va a tener que convocar, porque sí, va a ser gallo pinto por todos lados. Pero eso no ocurre acá en la provincia, no ocurre a nivel país. Es como que la política se ha roto. Entonces, en vez de ser una herramienta que sirva para convocar, que sirva para generar consensos, para generar acuerdos, para que la gente vaya mejor, parece que el que se aferra a la política dice es mío y solo mío. Sí, bueno, eso es lamentable. Y el resto nada. Ahora, cuesta mucho llegar a ser presidente de la nación. Este hombre llegó, qué mejor que en camino a la cordura comience a conversar con los diferentes sectores políticos, comience a dialogar, se fije cuáles son las cosas que están mal y las empiece a cambiar. Lleva 2 años, yo no le adjudico culpas. Sí, su única culpa de repente es no poner el ahínco que se merece este país para tratar de mejorar, y lo vamos a hacer entre todos. Acá no nos va a salvar ni un libertario, ni un kirchnerista, que ya no ha ocurrido. Yo creo que acá salimos todos juntos. Por eso decimos que no es a la izquierda, no es hacia la derecha, es hacia adelante y entre todos. Nosotros desde Provincias Unidas no somos un espacio político anti esto o anti lo otro. Porque no se puede comenzar a hacer política siendo anti algo. No digo que no surte efecto, porque claramente Milei fue anti... Y el kirchnerismo se nutrió muchísimo. Y el kirchnerismo también, pero te das cuenta que no llegan a buenos resultados. Claro. Lo que sí digo es que votando a la misma gente no vamos a llegar lejos. Ahora, necesariamente tienen que existir alternativas. Nosotros somos un grupo grande de gente jóvenes, hombres, mujeres. Yo llevo un tiempo política, pero la gran mayoría de gente que se ha incorporado ahora, bueno, vamos a tratar de llevar adelante este desafío, que es todo un desafío, porque es con dinero propio, es con tiempo propio, es tratando de llegar a casi todos los lugares, y no es fácil. No tenemos ejércitos de remeras y gorras naranjas, claro, no tenemos el kirchnerismo financiando la campaña. No se están peleando por el dinero tampoco como en otros espacios, ¿no? Que no les llega de Buenos Aires, o que claro, no previeron de acá, que le piden a los intendentes. Así todo, fíjate que hemos tenido la capacidad de sentarnos, de estudiar, de presentar proyectos, e incluso de presentar un proyecto de debate obligatorio en la Cámara de Diputados. Claro. Lo más normal, lo más coherente, lo más razonable es que hoy los diputados estuviésemos debatiendo para que la gente nos conozca y sepa qué pensamos cada uno y qué vamos a votar. Sin embargo, todos escondidos. Unos atrás del oñaquismo o del kirchnerismo, otros atrás del gobernador, otros atrás de Milei, y nadie habla. Le hago la última, doctor, que tiene que 2 en 1. Obviamente, diputado nacional, usted, después del 10 de diciembre, probablemente comparta el mismo recinto que un hombre que dice que Venezuela es una democracia con algunos defectos como Tayana. ¿Qué opinión le merece? ¿Lo escuchó? Obviamente,
ha sido otra etapa, la barbaridad que acaba de decir este hombre. Bueno, siempre vamos a encontrar personas que digan barbaridades. El tema es encontrar una mayoría de gente que vote a quienes dicen esas barbaridades. Y a nosotros nos ha pasado. Y nos ha pasado con Alberto Fernández, nos ha pasado hoy con Milei. Hay una frase que es muy pintoresca, que es de Facundo Cabral. No sé si la conocen. Esa cuando le preguntan a qué tenía miedo. Y le dice, él le pregunta a su abuelo a qué le tenía miedo. Porque su abuelo era un hombre muy valiente, decía Facundo Cabral. Y dice, yo lo único que le tengo miedo es a los boludos. Y le pregunta por qué. Y porque son tantos y tan insistentes que no importa la hora que vos te levantes, cuando vos llegas, ellos ya están ahí. Y algún día, a lo mejor hasta se ponen de acuerdo y te eligen un presidente. Bueno, eso acá ha ocurrido. Tato Bore también decía, ahora, Tato Bore en vez de decir boludo, decía, ojo con los giles, ojo con los giles. Ahora, no puede ser que nosotros, o que alguien diga algo así respecto de Venezuela cuando todos vemos que es una dictadura, cuando vemos que se robaron una elección públicamente, una elección pero atrozmente, cuando entra tenemos un argentino preso en Venezuela. A mí me gustaría desaparecido, preso, que Tayano vaya y ponga la cara por ese gendarme y por esa familia que estaba haciendo inteligencia. Digo, es una locura, pero desgraciadamente vivimos en un país de locos. Nosotros, lo que se propone desde Provincia Unida, de hecho es un poco el eslogan, es tratar de ir hacia un país normal. ¿Qué es lo que es un país normal? Un país donde no tengamos 51% de pobreza, donde el trabajo en negro no sea del 53%, donde el 71% de los argentinos no esté evaluando su rutina diaria por medio de la inseguridad, donde seamos el segundo país con mayor índice de delito contra la propiedad en Sudamérica, donde el 51% de los argentinos haya sufrido un hecho delictivo en los últimos 6 meses. Nosotros hemos normalizado todas esas cosas que nos vienen pasando. Hace 30 o 40 años éramos un país creciente en industrias, donde se fabricaban los primeros autos de Latinoamérica acá en Argentina, exportador de granos, exportador de carne, con los mejores niveles de educación, con educación pública y universidades de donde venía gente de todo el mundo a estudiar. Hoy tenemos los peores indicadores en materia de educación, de salud, industriales, laborales, salariales. Tenemos que dejar de pelearnos entre nosotros, tenemos que sentarnos, tenemos que escribir, tenemos que ser propositivos, pero también depende mucho de la gente. Si la gente sigue eligiendo al tipo que no le propone nada, el que le hace una campaña regalándole una remera, dándole un bolsón, o levantando la bandera de Cristina, de Milei, o de tipos que no lograron nada, y bueno, vamos a seguir por ese camino. Mientras tanto, nosotros trataremos de ser esa alternativa con razonabilidad, con cercanía, que se sienta, que lee, que está dispuesta a debatir, a hablar, y abierta, y sin pelearse con nadie, ¿no? Porque eso, por ahí creo que pasa la clave. Hay un periodista, un gran periodista argentino, ¿no?, que habla fundamentalmente de economía, el gran Willy Cohen, que él tiene un lema que prácticamente lo que usted acaba de decir, que no le echemos la culpa a otro de lo que nos pasa a la Argentina, porque los únicos responsables somos nosotros. Exacto, ese es el lema que tiene justamente Willy Cohen. Así que nosotros le deseamos suerte. Nos hubiera querido que hubiera llegado un poquito más temprano, llegó sobre el final del programa, ya son las 13 horas, nos tenemos que ir, pero bueno, seguramente antes, ¿no?, de la veda electoral, ¿no?, vamos a tener la oportunidad nuevamente de charlar con el doctor Emilio Bastrocchi, candidato a diputado nacional en primer término por Provincias Unidas, para representar al pueblo sanjuanino en el Congreso de la Nación. Seguramente vamos a conversar de otros temas que tienen que ver justamente con la actividad, con esto que ha sucedido últimamente, con este auxilio del Estado norteamericano para la República Argentina. Ojalá que no se patinen la guita nuevamente como lo han hecho, como lo ha hecho el kirchnerismo, como lo ha hecho, lo hizo el macrismo, ojalá, lamentablemente, la responsabilidad del voto, que, como lo dijo el doctor Bastrocchi, después no nos quejemos, porque los que elegimos justamente los representantes en esta pelea, no lo voto a este porque ya no me gusta, pero voto al que estaba antes. La verdad,
que ni el de antes ni el de ahora. Esperemos que la gente vote por algo diferente que nos pueda traer soluciones a la República Argentina. Doctor, le damos las gracias y seguramente vamos a tener nuevamente la posibilidad de conversar con usted. Muchas gracias, a disposición. Tony, nosotros nos vamos ya, nos pasamos 2 minutos, disculpas, son las 13 horas 2 minutos en toda la República Argentina.